Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 según el calendario juliano, el 4 de enero de 1643 según el calendario gregoriano, en Woolsthorpe, una aldea en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra. Desde joven apareció como tranquilo, silencioso y reflexivo. Aunque lleno de imaginación, se entretenía construyendo artilugios, un molino de viento, un reloj de agua, un carricoche que andaba mediante una manivela accionada por el propio conductor. Isaac Newton, el paradigma de la nueva ciencia. Desde que Copérnico reinaugura la astronomía matemática, prácticamente perdida desde Eudoxo de Cnido, aproximadamente en el siglo IV a.C., y Roger Bacon en el siglo XIII, recupera el método experimental, prácticamente abandonado desde Arquímedes y los grandes científicos de la antigüedad clásica, de la síntesis del método matemático y el método experimental, aplicado a las ciencias naturales. Surgirá un nuevo paradigma científico, la nueva ciencia, que tendrá entre sus principales precursores a Galileo y quizás a muchos más importantes. En cualquier caso, a Newton hay que contextualizarle en un momento de humanismo y renacimiento de las ciencias y la filosofía, en donde grandes matemáticos y científicos por toda Europa empiezan una nueva espiral de descubrimientos que dan forma e iluminan la modernidad. De todos ellos, quizás el más sobresaliente, aunque con matizaciones, no podemos olvidar es a Descartes o a Euler. Será Newton, por cuanto será capaz de establecer los principios de lo que será la ciencia en los siglos venidores. Una ciencia nomotética para el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, a cuya imagen y semejanza en el siglo XIX surgirá el positivismo en las ciencias sociales. Como resumen, Isaac Newton, quien estableció un principio hasta hoy aceptado, fue: la luz es color. En 1665, Newton descubrió que la luz del sol, al pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores conformando un espectro. Lo que Newton consiguió fue la descomposición de la luz en los colores del espectro. Estos colores son básicamente el azul violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el rojo anaranjado y el rojo púrpura. Newton hizo aportaciones al campo matemático con el binomio de Newton, mostrado y publicado en 1865. También fue nombrado caballero por la reina Ana en el año 1707. La principal aportación de Newton fueron las leyes de Newton, como por ejemplo: todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea obligado a cambio de ese estado por fuerzas externas que se le apliquen, o el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza ejercida. A toda acción se opone siempre una reacción igual, o en otras palabras, las acciones mutuas de dos cuerpos entre sí son iguales y dirigidas a partes contrarias. Isaac Newton finalmente falleció el 27 de marzo del año 1727 a la edad de 87 años. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la ciudad de Vince, Italia. Leonardo era hijo ilegítimo de un abogado florentino, quien no le permitió conocer a su madre, una modesta campesina llamada Caterina. Fue bautizado y pasó sus 5 primeros años en la casa de su padre en Vince. En este lugar Leonardo recibió instrucción, aprendió a leer, a escribir y adquirió conocimientos de aritmética. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió en el taller del célebre pintor florentino Andrea del Verrocchio y se formó como artista en Florencia, pero gran parte de su carrera se desarrolló en otras ciudades italianas, como Milán, en donde permaneció desde 1489 hasta 1499 bajo el cenazgo del duque Ludovico Sforza, llamado el Moro, o Roma, en donde trabajó para Julio de Médicis. Leonardo es considerado como el polímata florentino del Renacimiento italiano y fue uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Probablemente es la persona con mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor,
Su asociación histórica más famosa es la pintura, siendo sus obras más célebres La Gioconda, La Última Cena y no dejando atrás El hombre del Vitruvio. Junto a sus trabajos como pintor, Leonardo sobresalió por sus numerosas investigaciones sobre los temas técnicos, científicos, e hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, ingeniería civil, óptica y la hidrodinámica. Leonardo, gracias a sus conocimientos, diseñó máquinas voladoras, artefactos bélicos, investigaciones sobre la anatomía y la arquitectura. Fascinado también por el mar, realizó espectaculares dibujos del diluvio, conservados en el castillo de Windsor, obteniendo así la posibilidad de surcar los aires y la belleza del cuerpo humano. Trabajó a continuación en Roma, Babilonia y Venecia. Pasó sus últimos años de su vida en Francia, por invitación del rey Francisco I, y murió el 2 de mayo de 1519 en Amboise, acompañado de su fiel Francisco Mercier, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Gracias.